Hoy tenemos el honor de contar con la presencia virtual del doctor Spies Pelayo Beteta Amancio, quien nos acompaña en la presente disertación. A continuación, de manera muy breve y resumida, se dará lectura a la hoja de vida de nuestro ponente. El doctor Spies Pelayo Beteta Amancio es abogado por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, con estudios de maestría con mención en ciencias penales por la Universidad San Martín de Porres, en Lima, ponente en diversos congresos y seminarios de derecho penal, coordinador y director de diversos libros de derecho penal, autor de artículos sobre materia penal en Gaceta Penal, Leyes y la Ley. De esta manera, quiero agradecer al doctor Spies Pelayo Beteta Mancio por haber aceptado gustosamente nuestra invitación y sobre todo por querer compartir sus conocimientos a través de claro, a través de su ardua experiencia con toda la audiencia el día de hoy, con una temática que será necesario conocer y reflexionar. El día de hoy se abordará el tema proceso penal y actividad probatoria. Sin más preámbulos, les invito a escuchar atentamente la ponencia del doctor Spies Pelayo Beteta Amancio. Doctor, la sala es suya. Muchas gracias por la presentación, agradecer por la invitación y felicitar al estudio Blerem y Abogados por esta iniciativa y por colaborar con la difusión de contenido académico, de contenido jurídico para la mejor aplicación y mejor entendimiento, antes de la aplicación, mejor entendimiento de algunas instituciones, temas que son necesarios conocer para la aplicación de la ley en la materia que corresponda. Eh, Agradecer también al estudio por haberme extendido la invitación y bueno, en esta oportunidad para poder conversar y dar algunas ideas en torno al tema que he elegido, eh, proceso penal y actividad probatoria, y pues intentaré en ustedes generar alguna curiosidad por las particularidades que durante el tiempo que estaremos conversando busco evidenciar. Bueno, el proceso penal y actividad probatoria. Dentro de digamos, la funcionalidad del proceso penal peruano, existe un conjunto de ideas que me parece importante precisar y lo haremos en lo que sigue, pero me gustaría dejar en claro alguna idea preliminar que servirá precisamente para entender o para orientar al público sobre qué es lo que busco con la presente exposición. Evidentemente, el proceso penal peruano está compuesto por un conjunto de disposiciones de carácter procesal o de leyes procesales que en su conjunto buscan regular y ordenar un determinado sistema procesal. Nuestro Código Procesal Penal es un instrumento que ordena un determinado sistema procesal, entendiendo como sistema un asunto algo más amplio que nuestro proceso penal. Es decir, el sistema penal es el techo que cubre una determinada forma de proceso penal al que nos adherimos o al que se adhiere la regulación que el legislador ha hecho a través de nuestro Código Penal y en el que se encuentran un conjunto de instituciones, principios, instituciones, conceptos que no se encuentran de manera ordenada, y eso lo vamos a ver en adelante, y es importante que el abogado,
el estudiante, el estudioso del derecho, tenga pues antes que la necesidad de aplicación y de solución a casos concretos o a casos reales, valga la redundancia, porque un caso es evidentemente un asunto de la realidad, es necesario detenernos en reflexionar sobre el contenido de los más importantes principios y conceptos que día a día forman parte de nuestro estudio y de nuestra aplicación cotidiana. Me explico. Lo que busco o lo que buscaremos con la presente exposición es abordar ideas centrales en torno al proceso penal y la actividad probatoria, deteniéndonos reflexivamente en el contenido, en el concepto de instituciones importantes que conviene entender o que conviene por lo menos reflexionar en ellas para utilizar el proceso penal y la actividad probatoria como un espacio realmente científico o realmente útil a la sociedad y a uno mismo como profesional en derecho que se supone debe entrar al proceso penal para hacer algo distinto de lo que aparentemente busca o se espera de un profesional en derecho. Y bueno, para poder explicar mejor la idea el objetivo que he trazado, vamos de entrada con las ideas importantes. La primera, el proceso penal dentro de nuestra regulación comúnmente o clásicamente se ha dicho que es pues el espacio que busca solucionar una determinada controversia entre las partes con la finalidad de conocer una determinada verdad. Una verdad que, dicho sea de paso, puede tener sus matices, una verdad que no es pacífica sobre su concepto, su contenido, desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista filosófico, desde la filosofía o la epistemología como dos categorías evidentemente necesarias de conocimiento por parte de los abogados, podemos encontrar verdades de distintas características y de distinta composición. Lo cierto es que en el proceso penal se dice que se busca la verdad. En el proceso penal se busca componer algo que no está compuesto, pero fundamentalmente en el proceso penal creo yo, y no me puedo equivocar, que en el proceso penal es preponderante la presencia o la referencia acerca del esclarecimiento de los hechos. Creo que el proceso penal nace con los hechos y es este el que se busca conocer durante todo el proceso penal y pues el que finalmente su conocimiento da lugar a la conclusión de un proceso. Un proceso penal, el común me refiero, terminará con el descubrimiento o el conocimiento de determinados hechos, o por lo menos lo que se afirma de ellos, que tiene que ver básicamente, como les había comentado, con una forma de verdad de la que se escribe. Entonces, como punto de partida, debemos detenernos en la siguiente pregunta. ¿Cómo empieza el proceso penal? El proceso penal empieza normativamente, legislativamente, con la denuncia, porque así está regulado en el Código Procesal Penal y es lo que da lugar a toda la actividad procesal, la denuncia. Pero ¿qué tiene la denuncia y qué tiene todo instrumento que da lugar al inicio del proceso penal? Tiene unos determinados hechos y en realidad tiene la información de los hechos, porque la información de los hechos es una actividad a través de la cual se traslada cierta información a la psique del fiscal, que es la persona o es el ente que va a decidir acerca del inicio del proceso penal, del procedimiento o el proceso penal en sentido amplio. Y si nosotros nos detenemos a pensar en qué es el traslado de información, podemos identificar que objetivamente o prácticamente, cuando decimos es el traslado o es
el acto de informar sobre unos hechos al Ministerio Público, podemos aterrizar en ideas prácticas o en ideas concretas como la denuncia, el informe policial o cualquier documento que sirva como medio a través del cual se traslada la información al fiscal. Y bueno, esto es, por así decirlo, el primer momento que debe ser tomado en cuenta para poder analizar acerca de la posibilidad de abrir un proceso penal. ¿Y qué tiene esto que les he comentado como algo interesante? Que para empezar, las únicas formas de poder iniciar esta actividad que les he dicho es a través del denunciante, a través del informe policial o por una noticia que se haya generado y que habilite la necesaria intervención del titular de la acción penal para abocarse al esclarecimiento de esos hechos. Entonces, el hecho o lo que se dice sobre él es el primer momento, pues el primer concepto que debemos analizar, estudiar, conocer y profundizar en su contenido acerca del inicio del proceso penal. Pero este hecho es un concepto o un elemento de la realidad externa al proceso penal. No le pertenece al proceso penal, porque viene desde afuera para ingresar y ser el germen que active la actividad judicial o la actividad del ius puniendi, del aparato estatal o el aparato de investigación. Entonces no podría ser el primer elemento del proceso penal, pero sí que es el primer elemento o el primer componente o el primer concepto que activa toda la labor del ius puniendi. Y entonces, ¿cuál sería el primer componente o el primer concepto que tenemos que analizar o sobre el que tenemos que reflexionar que verdaderamente da lugar al inicio de la actividad procesal? Es la sospecha. Esa información que ingresa al Ministerio Público o al titular de la acción penal como un cuento, un relato de determinados hechos de la realidad al fiscal, debe generar la sospecha, la duda acerca de su ocurrencia y de la conexión o de la apariencia de ese hecho a un delito. Solo así puede justificarse la necesidad del inicio de una investigación o del inicio del proceso penal. Entonces, tenemos hasta este momento dos conceptos muy importantes. La información trasladada, información sobre hechos, y la sospecha de la ocurrencia de ese hecho. ¿Y esto qué nos permitirá conocer o permitirá articular? Que muchos de los artículos del Código Procesal Penal tienen esta información, tienen estos conceptos o estas características disgregadas, porque cuando uno revisa los artículos referidos a la denuncia, puede entender que se refiere a la comunicación de hechos de apariencia delictiva. Cuando uno revisa el artículo referido al inicio de las diligencias preliminares, verá que ahí se refiere a los hechos de apariencia delictiva, a los hechos que son atribuibles a una persona y que los hechos no han prescrito, pero siempre ustedes podrán ver que en la redacción de los artículos o de los primeros artículos del Código Procesal Penal que se refieren al inicio del proceso, hay un común denominador y que son los hechos. Entonces, creo que los hechos son algo más que una mera referencia en la legislación procesal y que es necesario analizar y darle el valor adecuado para no confundir de pronto los hechos de la realidad con la regulación normativa o con la regulación legislativa que tiene cada delito en el Código Penal. Y me explico de la siguiente manera. Esto que les comento sirve para no confundir en el proceso penal
que lo que se investiga en el proceso penal no son los delitos de la ley penal, sino los hechos informados desde el primer momento por los medios que he expuesto, denunciante, informe policial o por una noticia que puede ser difundida en algún medio de comunicación. Claro, lo que ocurre usualmente o cotidianamente es que existe esta confusión entre la investigación del delito y la investigación de los hechos, y es importante hacer esta diferencia porque el proceso penal y la actividad probatoria es una tarea epistemológica, es una labor científica, y la ciencia y la investigación exigen rigor en su conocimiento y su tratamiento. Y si no somos rigurosos con el manejo de las categorías y los conceptos, vamos a tener procesos penales que van a ser cualquier cosa menos procesos penales adecuados. Vamos a tener actividades probatorias que van a ser cualquier cosa menos una actividad adecuada y racional. Entonces, por eso me detengo siempre a analizar los más pequeños detalles de todo este gran problema que se genera y de el gran complejo mundo que es el proceso penal y la actividad probatoria. Volviendo al ejemplo que les comentaba, en el proceso penal no se investiga delitos, ni se investiga tipos penales, ni leyes penales. Son los hechos los que se investigan. Una cosa es que el hecho sea compatible con el contenido de un delito, de una ley penal, pero eso es distinto a decir que lo que se investiga en un proceso penal es un delito. Un delito es una abstracción, una ley penal es algo que no ha ocurrido en la realidad. Un delito es y solo existe en la ley penal. Por eso se dice que la ley penal es un supuesto de hecho. Es algo abstracto con sus contenidos, ¿no? Con su contenido, sus características. Lo que ocurre en la realidad es el hecho. Claro, ¿cómo viene la combinación? Ese hecho puede ser calificado como un delito. La calificación es algo distinto a lo que se investiga. Se investigan los hechos, no se investigan los delitos. Por eso vuelvo al primer error que quiero advertir, es que cuando se habla de atribuir, cuando se habla de imputar, cuando se habla de investigar un hecho, es un error decir que se imputa el delito de colusión, se imputa el delito de homicidio. La imputación es la descripción de hechos. Es un hecho ocurrido y se debe contar de manera clara, precisa, circunstanciada y con todos los detalles que este hecho debe revestir. ¿Quién, cómo, dónde, cuándo, con qué? Esa es la descripción de los hechos. Y a eso debemos limitarnos en la exigencia durante la investigación en el proceso penal, porque la consecuencia de la claridad sobre los hechos y de su conocimiento llevará necesariamente a la calificación de estos en algún delito. Pero lo que se imputa, lo que se atribuye, lo que se cuenta, lo que da inicio al proceso penal son los hechos. Y esto lo suelto y lo dejo ahí para seguir reflexionando y para que ustedes puedan de pronto ahondar un poco más en su real dimensión. Pero el hecho que da lugar al inicio del proceso penal evidentemente es un hecho que no forma parte del presente, al menos no en el proceso penal común. No me quiero referir al proceso penal inmediato o a los procesos inmediatos porque en estos casos los hechos son inmediatos, los hechos son de conocimiento directo, ¿no? Está robando, es ese Juan Pérez, está arrancándole la cartera a una persona y ocurre en este momento, ese hecho es un hecho del presente que merece un trámite o un procedimiento distinto al proceso penal común. En el proceso penal común, por lo general, los hechos que son puestos a conocimiento, que son trasladados, este es otro error, que son trasladados y no puestos a conocimiento, porque el conocimiento es una categoría que implica
tener la información certera más allá de cualquier duda razonable, sino que lo que da origen al inicio de la investigación, el proceso es el, digamos, es la sospecha sobre los hechos que se pone, digamos, a disposición del Ministerio Público, que se cuenta. Hay muchos errores de redacción y de uso de conceptos en algunos artículos de nuestro Código Procesal Penal. Por ejemplo, cuando se dice, y hago un paréntesis a lo que estaba comentando, cuando se refiere que el Ministerio Público conoce los hechos, el Ministerio Público no los conoce. El Ministerio Público lo que hace es recibe los hechos, porque precisamente el proceso penal tiene como objetivo que el Ministerio Público los conozca y el conocimiento se da al final, no al inicio. Pero bueno, esa es la forma en la que se ha redactado. Lo que debe entenderse en todo caso por esta referencia es que cuando el Ministerio Público recibe la información de los hechos que supuestamente serían o tendrían connotación o contenido delictivo, inicia la investigación. Pero bueno, los hechos que ingresan a decisión o a disposición del Ministerio Público son hechos del pasado. Y al ser hechos del pasado, no se tiene todavía certeza de su realización. No se puede afirmar sobre ellos el carácter de verdadero o falso. No se puede afirmar sobre ellos el carácter de cierto o no, porque son hechos del pasado. Y precisamente la investigación o el proceso penal tiene como finalidad esclarecer los mismos. Como el proceso penal tiene como punto de partida los hechos y busca conocerlos durante todo el proceso penal, es decir, todo el camino que el legislador ha trazado para poderlos conocer o descubrirlos, y que este descubrimiento siempre esté asociado a la comisión o al contenido de alguna ley penal, el hecho tiene que ser delito, ¿no es cierto? Es que nuestro legislador necesariamente, y esto creo que todos los sistemas procesales lo tienen, hay una determinada forma de actividad probatoria. Es que es evidente, si uno quiere conocer algo, tiene que utilizar o tiene que valerse de determinados medios para conocerlos o para que otra persona pueda conocerlos o para permitir que otro los conozca, como ocurre en nuestro sistema procesal. Son las partes las que deben convencer a un tercero imparcial de la ocurrencia de esos hechos y para ello recurren a la actividad probatoria. Evidentemente, la desconexión o la sincronización de estos dos grandes temas, proceso penal y actividad probatoria, es dependiente. No se puede hablar de uno sin tener que hacer alusión al otro. Pero cabe señalar que su contenido es mucho más profundo de lo que estamos dando a conocer en estos momentos, con una suerte de necesidad de dependencia y de no estudio separado e aislado de estas categorías. Nuestra Corte Suprema, para ser un poco más claro en la relación del proceso penal y actividad probatoria, lo ha hecho al momento que ha desarrollado los niveles de sospecha, ¿no? La sospecha simple, sospecha reveladora, sospecha suficiente y ha anclado una sospecha fuerte para hacer referencia a la prisión preventiva. Estos niveles o estándares de conocimiento sobre los hechos los ha hecho precisamente en función a una forma de actividad probatoria en la que ha pretendido o ha buscado establecer cierta seguridad al momento de aplicar una decisión judicial en función al momento en el que esto ocurre. Pero vamos a buscar un poco de, digamos, de claridad en relación a esta conexión y de lo que trata en realidad el proceso penal y la actividad probatoria. El proceso penal es conocimiento de un hecho y la actividad probatoria es el elemento o los medios de los que se valen las partes para poder lograr el conocimiento o no de los hechos, su afirmación o su negación.
No vamos a detenernos en otros temas que también son igual de importantes para poder entender este tema en su real dimensión, como por ejemplo, si se prueban los hechos, si se prueban las afirmaciones, se prueban las hipótesis. Sobre esta discusión hay mucho material, pero evidentemente para efectos de esta conversación y no detenernos mucho en el tiempo, vamos a decir que esos hechos que dan lugar al proceso penal deben ser afirmados. Es decir, el inicio de esta actividad procesal o del proceso penal aparece como afirmación, es decir, uno afirma algo y algo que se afirma es un hecho que ha ocurrido. La afirmación de esto que ha ocurrido se traduce en una imputación, o es en realidad una imputación, porque cuando uno informa algo al Ministerio Público, cuando se informa al Ministerio Público, se dice que Juan ha matado a Pedro, Juan se ha coludido con José, Juan se ha coludido con José, que es funcionario de una municipalidad. Es decir, los hechos aparecen como afirmaciones en muchos casos, por no decir en todos. Y son esos hechos, las afirmaciones de los hechos, los que en la doctrina procesal se denomina imputación, es decir, atribución de algo a alguien. Y esas imputaciones, esas atribuciones, deben establecer de manera clara, precisa, pero no, digamos, con una claridad, con una misma claridad durante todo el proceso, sino que esa imputación va progresando o va madurando durante todo el proceso a través de las pruebas o la actividad probatoria que se va a generar en el proceso penal. Cuando uno afirma algo al inicio, evidentemente el Ministerio Público no tiene actividad probatoria de la que se pueda valer en ese momento, salvo pues que sea una denuncia que esté nutrida con las pruebas suficientes, capaces de generar en el fiscal un nivel de conocimiento, de convencimiento respecto de la denuncia que le permita ubicarse ya no en un momento inicial, sino avanzar en su convencimiento, me refiero a una etapa distinta. Estos momentos o esta forma, digamos, de pensamiento del fiscal en nuestro proceso penal, la estructura de nuestro proceso penal, la ha dividido en tres: en una fase preliminar, en una fase preparatoria y en una fase intermedia o la etapa intermedia, que podemos distinguirlos en los momentos de fase preliminar, investigación preparatoria y etapa intermedia. Son en estos tres espacios donde la psique del fiscal o el estándar de conocimiento del fiscal debe madurar para construir un caso y para conocer los hechos que han sido puestos de conocimiento. En torno a esto, caben otras ideas acerca de qué es lo que se investiga o quién investiga, si investiga el fiscal, investiga el juez. Nuestro sistema, nuestro modelo procesal, ¿no? Nuestro sistema procesal más adecuado. Nuestro sistema procesal ha optado por que sea el Ministerio Público el titular de la acción penal y también de la investigación, reservando para el juez excepcionalmente estas facultades. Eh, y es este Ministerio Público el que debe convencerse de que lo que tiene frente a sí es un caso en el que puede aplicarse la ley penal, es decir, un caso o un hecho que merece reprobación a través de la calificación jurídica como delito. El estándar de conocimiento, de acuerdo a nuestro sistema procesal, son tres, ¿no? Es un estándar inicial simple en relación al conocimiento, al descubrimiento de los hechos. El estándar de conocimiento sobre los hechos es de tres formas. Una primera que es simple, el legislador, la Corte Suprema ha denominado a esto estándar de conocimiento simple o sospecha simple, ¿no? Sospecha simple me parece poco adecuado el
término de sospecha debería ser en realidad eh, un estándar de conocimiento básico o estándar de conocimiento simple, porque es en realidad una forma de conocimiento, es un estándar de conocimiento. Sospecha colisiona mucho, de mi punto de vista, colisiona con la exigencia del principio de presunción de inocencia, ¿no? Que la sospecha no puede ser valorada en sentido negativo, sino al contrario, de manera positiva y siempre favorable para el investigado. Por eso es que más adecuado, pero igual, cuando hacemos referencia a la sospecha simple, estamos en realidad haciendo referencia al estándar de conocimiento simple. Un segundo nivel de conocimiento o estándar de conocimiento es el revelador o la sospecha reveladora, ¿no? Un estándar de conocimiento revelador y un estándar de conocimiento suficiente que en términos del fiscal sería una certeza acabada de los hechos, porque cuando el fiscal considera o llega a una sospecha suficiente o a un estándar de conocimiento suficiente, es porque en realidad ya ha obtenido el fiscal la certeza suficiente para llevar a una persona a un juicio oral, es decir, ya la fase de investigación con todo lo que contiene la etapa intermedia ha terminado y el fiscal se encuentra convencido de que el hecho que dio lugar o que dio inicio a una investigación eh, está probado y que ese hecho probado tiene además su correspondencia en una ley penal. Debe aplicarse la ley penal. ¿Y cómo distinguir entre estos niveles de conocimiento? El Código Procesal Penal, cuando habla de sospecha inicial simple, no da mayores alcances que un hecho de relevancia sin mayores exigencias. No ha, no ha dado ni la ley ni la jurisprudencia hasta este momento eh, tantos requisitos para el inicio de una investigación en la que solo basta una sospecha inicial simple, llama, o un estándar de conocimiento básico, sencillo, simple. No obstante, es importante reconocer también que no cualquier información trasladada al Ministerio Público es suficiente como para activar de manera automática el inicio de una investigación penal. Eh, las denuncias anónimas, por ejemplo, de acuerdo a la legislación procesal penal, no son eficaces o se debe prescindir de su utilidad, las denuncias anónimas, porque desnaturaliza el sistema, desnaturaliza el instrumento punitivo. Y bueno, como muestra ese ejemplo, para hacer referencia a lo siguiente, que una denuncia o el traslado de la información sobre unos determinados hechos no debe generar en el fiscal el inicio automático de una investigación o de la persecución. El fiscal no debiera automáticamente, frente a la denuncia, disponer el inicio de una investigación o de las diligencias preliminares, como así lo suele hacer, porque debe mediar la valoración y el análisis de los hechos, debe mediar el análisis de los mismos y sobre todo de la actividad probatoria o de la prueba que tiene la denuncia. Haciendo un paréntesis sobre la actividad probatoria, de la que me voy a referir de manera rápida, a actividad probatoria me refiero en términos amplios, porque la actividad probatoria no solo está en el juicio, no solo aparece en la etapa intermedia donde se la ofrece. Actividad probatoria en realidad existe desde el momento que se coloca la denuncia y se busca probar, se busca demostrar lo que se afirma, lo que cuenta la denuncia. Los hechos que se cuentan necesariamente deben reforzarse con una prueba o con cierta actividad probatoria. Si la persona quiere denunciar
la sustracción de algún bien, deberá probar por lo menos a nivel preliminar que el bien existe. Si la persona denuncia un presunto acto de corrupción entre dos personas, mínimamente deberá probar la existencia del proceso de selección, que el contrato existió, que el concurso existió. Porque lamentablemente tenemos, y esto hablo en el caso peruano, que las denuncias anónimas o las denuncias temerarias van cada vez en aumento, precisamente porque se cree que la actividad probatoria solo aparece en el juicio oral o en la etapa intermedia, y el fiscal cree que no debe valorar la prueba cuando recibe la denuncia o la información o la primera información acerca de los hechos. Y como les comentaba, automáticamente apertura las diligencias preliminares y abren una investigación. Eh, bueno, pero no hay un control adecuado de las pruebas que debería ocurrir, claro, con, digamos, la flexibilidad o la flexibilidad que demanda una etapa preliminar, ¿no? Exigir lo básico, no se quiere terminar el caso a nivel de la calificación, sino lo racionalmente posible, lo racionalmente exigible, ¿no? Cosas básicas, evidentemente, como les comentaba. Eh, entonces, cuando hablamos de actividad probatoria, no estamos haciendo referencia a un tema exclusivo del juicio oral o exclusivo de la etapa intermedia. Actividad probatoria y desde que el fiscal dispone el inicio de la investigación y llama a declarar a las personas involucradas en ella. Eso ya es actividad probatoria. Actividad probatoria porque la prueba, la prueba puede ser o puede entendérsela como medio, como órgano o como fuente de prueba. Y si hacemos referencia a la prueba o como medio, estamos haciendo referencia a toda actividad judicial regulada para introducir al proceso elementos. Entonces, claro, si ya desde el inicio de la investigación tenemos que el fiscal realiza determinados medios o actividad judicial para introducir al proceso elementos, declaraciones por lo general, podemos revisar que la actividad probatoria no es exclusividad del juicio oral. Entonces, por lo tanto, el control de las pruebas y de los medios no es exclusivo de la etapa intermedia, donde supuestamente se estudia o se analiza la utilidad, pertinencia y conducencia de los medios, sino desde la investigación. Por ejemplo, hay una práctica común de algunos fiscales, no quiero generalizar porque no creo que todos lo hagan, que suelen o acostumbran llamar a declarar a los autores de los informes, de los documentos, y pasando por alto la regla del 186 del Código Procesal Penal. Cuando el artículo 186 del Código Penal, Procesal Penal, establece que el autor de un documento no declara sobre el documento, lo puede reconocer, pero no es un testigo, porque en este caso, lo que es objeto de conocimiento no es el documento, sino son los hechos a los que se refiere la denuncia o la imputación. Es objeto de prueba solo lo que es objeto del proceso y objeto de imputación, los hechos. Los hechos que supuestamente habrían ocurrido y que dan lugar al inicio de una investigación son lo que es o sería lo que es objeto de prueba, pero no los documentos que se incorporan al proceso penal o a la investigación. Entonces, algo que he visto que se suele hacer es que los fiscales llaman a declarar como testigos a los autores de los documentos. Y esto es un medio imposible, o no es un medio imposible, es un medio incompatible con el contenido del 186 del Código Procesal Penal. Porque en principio la ley, o sea, la actividad judicial regulada, solo permite que el documento sea reconocido por su autor, no que su autor vaya a declarar como testigo sobre el documento.
Y yo estoy seguro que muchos de ustedes ya han tenido esta o se han enfrentado contra esta práctica. Entonces, la actividad probatoria durante el proceso penal y durante la investigación puede ser controlada. ¿Controlada por qué? Porque el objetivo del proceso y tanto la actividad probatoria es el conocimiento de los hechos, es el descubrimiento de los hechos. No quiero utilizar la palabra verdad porque, como les decía, la verdad no es unívoca, no hay distintas dimensiones y formas de verdad. El proceso penal, entendida como la actividad donde se va a buscar o el espacio donde se va a desenvolver o desarrollar determinada forma de conocimiento, busca eso a través de la prueba, de la actividad probatoria. ¿Y qué ha hecho nuestro legislador para distinguir estos niveles de conocimiento en función o a la administración de la prueba necesaria para cada etapa, cada momento? Les comentaba que el legislador y nuestra jurisprudencia había diferenciado tres momentos: la preliminar, la preparatoria y la intermedia, atribuyendo a cada una de estas unos niveles de conocimiento o estándares de conocimiento: simple, eh, revelador y suficiente. Y los conceptos de simple, revelador y suficiente no los ha arrancado del vacío o no ha sido creación de ellos de manera arbitraria, sino que esto tiene correspondencia con la redacción de los artículos que se refieren al inicio de cada etapa procesal, ya sea preliminar, preparatoria o intermedia. Y me explico. El legislador ha establecido que para la formalización de la investigación preparatoria deben existir indicios reveladores de la comisión de un hecho, como el artículo que se refiere a la formalización de la investigación preparatoria ha establecido que deben existir indicios reveladores. Lo que el juez supremo ha establecido, los jueces han establecido, es que debe haber una sospecha reveladora. La sospecha debe revelar un determinado hecho. O sea, las pruebas existentes hasta este momento deben permitir al fiscal establecer o revelar un hecho. Esta revelación del hecho es, digamos, traducida en la imputación. La imputación penal aparece con la sospecha reveladora o con el estándar de conocimiento que revela un hecho. Una imputación penal, eh, en su dimensión o en su contenido más estricto, es en realidad la atribución más o menos fundada de un hecho de contenido delictivo. Y digo un hecho de contenido delictivo porque desde este momento ya no solamente el fiscal debe afirmar un hecho, sino que además de afirmarlo, debe probarlo, claro, en un nivel no, digamos, eh, tan exhaustivo o tan riguroso, pero sí debe al menos darle sentido a la imputación o a su afirmación. Si para la denuncia teníamos la referencia o la afirmación externa y determinadas cosas que podrían dar lugar al inicio de un caso penal, al momento que aparece la sospecha reveladora o el estándar de conocimiento revelador de un hecho en la imputación, la exigencia probatoria es mayor. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no estamos frente a un caso acabado o a un caso de certeza o de suficiencia en términos epistemológicos para el fiscal, estamos sin duda frente a la estructura de una hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación aparece en la etapa de formalización, con la formalización de la investigación preparatoria, con el nacimiento de la sospecha reveladora o el estándar de conocimiento revelador que permite construir la imputación penal. Y la imputación penal no solamente se limita a la afirmación de los hechos con sus características de tiempo, lugar, modo, forma y persona, sino que además lo que tiene es
la necesidad de que ese hecho se encuentre tipificado. La labor ya no solamente es describir un hecho, sino que el fiscal deberá decir que este hecho que está abriendo una investigación preparatoria formalizada o un proceso penal formal se encuentra tipificado en una ley penal de esta manera y hacer la labor de tipificación que corresponde, ¿no? Autor, conducta, resultado, medios comisivos, determinar adecuadamente por qué la conducta o por qué el hecho que está abriendo esta nueva etapa en la investigación o en el proceso penal sería un determinado delito, calificaría determinado delito. Vuelvo nuevamente al comentario inicial. No se imputa el delito, se imputa un hecho o se imputa un hecho a una persona y que ese hecho puede ser calificado como delito. Lo relevante no es el delito en la investigación, lo relevante es el hecho. Claro, es un proceso penal porque ese hecho constituye un delito. Esa es la característica, pero lo esencial es el hecho. La preocupación o la exigencia de los jueces debería estar más orientado a los hechos y a la nominación de delito en sí. Pero bueno, esta es otra reflexión que en realidad pasa por un tema sociológico que por un tema estrictamente jurídico. Y es que suena más impactante decir que Juancito está procesado por colusión, Juancito está procesado por robo. Suena más escandaloso o más llamativo, ¿no? El morbo es fuerte en nuestra sociedad y así es como se nos acostumbra a ver las cosas. Entonces, un poquito de resistencia y nosotros, los abogados, tenemos que poner a esa mala costumbre de entender los juicios o los procesos, ¿no? El proceso no se va a descubrir un cohecho, una colusión. Se va a descubrir un hecho, que ese hecho es de esta manera, ¿no? Que podrá ser colusión, pero al final se determinará si eso no es, pero el hecho es este. Y a veces poderosa la atención cuando le dicen, pero ha cometido colusión, pero están atribuyéndole falsificación, le están atribuyendo estafa. No, momento, no. Hay que poner las cosas claras. Entonces, el hecho es relevante. Y el conocimiento del mismo, evidentemente, también lo es. Pues aparece la imputación al momento que se formaliza y la hipótesis. ¿Y por qué la hipótesis de la investigación preparatoria marca un momento muy importante? Porque durante toda la investigación preparatoria, a través de la actividad probatoria, lo que se va a hacer es confirmar o negar la hipótesis. Si durante el inicio o si para el inicio de la formalización se estableció que José se coludió con Fernando, que era funcionario de la municipalidad X, durante la investigación yo tengo que confirmar o negar eso. Puede ser positiva, si el caso da para que yo confirme mi hipótesis, pues, podré avanzar en el proceso y formular una acusación. Si formulo la acusación, en la acusación lo que estoy traduciendo es un estándar de conocimiento suficiente o sospecha suficiente, dice, ¿no? Cuando se habla de la etapa intermedia, el artículo que se refiere al sobreseimiento dice, si no existiese la posibilidad de incorporar suficientes elementos de convicción, suficiente, el análisis, el estándar de suficiencia. Entonces, de ahí se ha cogido los jueces para establecer el estándar de conocimiento, la sospecha suficiente. Pero en realidad es confirmación, certeza fiscal. Por eso prefiero decir certeza fiscal es el estándar de conocimiento para abrir la etapa intermedia, para formular una acusación, que hablar de sospecha suficiente. ¿Sospecha suficiente? Para el fiscal, no. El fiscal ya está convencido, por eso acusa. Porque él va a demostrar la culpabilidad o va a demostrar que los hechos son de la manera en la que aparece su acusación. El juez, bueno, el estándar de conocimiento, el estándar de convicción judicial merece una reflexión diferente, porque
Los estándares para él y las exigencias para el juez son distintas a las del fiscal. El fiscal investiga y tiene que demostrar o tiene que defender una posición. El juez tiene que estar en otro momento. Y lo que para el fiscal puede ser sospecha reveladora o un estándar de conocimiento revelador, no puede estar en absoluto para el juez. Porque el juez no puede contaminarse por esos estándares de conocimiento porque terminaría afectando las múltiples decisiones que implica durante la investigación preparatoria, sobre todo eh, en orientación a la búsqueda de pruebas y limitación de derechos fundamentales, medidas restrictivas, etcétera. Pero regresando a nuestro asunto, cuando se obtiene certeza fiscal y se formaliza la acusación, en este momento el fiscal debe no solamente afirmar sus hechos o los hechos de manera positiva, es decir, que los ha comprobado, sino que dar una exposición detallada de qué pruebas y no qué actos de investigación, porque en la etapa intermedia ocurre que el fiscal equivocadamente lleva 3.000 medios de prueba, ¿no? O elementos de convicción. Eso es un error y un contrasentido, porque lo que el fiscal quiere probar son los hechos, y los hechos se prueban con aspectos muy puntuales, no con todos los elementos o con todas las diligencias o actos de investigación que ha llevado durante la investigación. Esa es toda su labor investigativa, pero los medios o las pruebas con la que va a construir y va a demostrar que los hechos ocurrieron de una determinada manera, no son pues 2.000, 3.000 o 4.000, como a veces ocurre con las acusaciones que presenta el Ministerio Público, sino son con determinadas pruebas. Y bueno, para ir terminando, porque ya estamos llegando a la hora de la presentación y me gustaría poder interactuar un poco con ustedes, y sobre todo ahí va a estar lo esencial de la conversación, en las preguntas y la conversación que tengamos de esta exposición sobre las ideas que me parecen importantes. Es que como reflexión final, nosotros tenemos en nuestro sistema, en nuestro modelo procesal penal peruano, que lo relevante son los hechos, la afirmación de los mismos, la correcta redacción de ellos y los elementos con los que estamos dotando de fuerza o de verosimilitud a los hechos. La actividad procesal, la actividad probatoria durante la investigación busca confirmar, busca negar los hechos. Y la consecuencia o el resultado de esa labor epistemológica de la investigación de los hechos es la calificación de esos hechos como un determinado delito. El delito es, si se quiere, el resultado final de la labor epistemológica o de la labor probatoria sobre los hechos, porque lo que resulta de los hechos probados es, claro, en el proceso penal, es que se le adjudique un determinado delito a esos hechos. Si esto no fuese de esa manera, tendríamos un proceso penal desorientado y sin norte, porque la finalidad del proceso penal es el descubrimiento de los hechos, pero hechos de relevancia penal, evidentemente. Y la investigación no puede durar todo lo que dura o lo que dice que debe durar la ley penal, porque tanto el proceso penal como la actividad probatoria está orientada a los hechos, y son estos los que deben marcar toda la actividad procesal. Y creo que si nos detenemos a reflexionar y a pensar en los hechos como un tema muy importante dentro del proceso penal, podríamos ajustar otras instituciones, como la tutela de derechos, el control de plazo, la propia prisión preventiva. Todas las instituciones y temas que giran en torno al proceso penal, me parece, podrían mejorar si es que le damos a los hechos
y a su contenido y su composición, el análisis de ellos, la relevancia real dentro del proceso penal, porque podría sintetizar mm, el tema en lo siguiente. En el proceso penal, tanto el proceso penal como la actividad probatoria, solo se resume al conocimiento de determinados hechos en relación a la afirmación de los mismos. Quien afirma un hecho debe probarlo. Y todo el proceso penal y la actividad probatoria se reduce a eso. ¿Cuánto dura el proceso penal? Solo debe durar lo que me tome responder la pregunta o lo que me tome descubrir los hechos, su relevancia penal o su irrelevancia penal. No tiene que durar 36 meses, 3 años, ni 6 años. Un proceso no puede durar tanto, solo debe durar lo que me tome responder la pregunta inicial. Y es por eso que muchos casos en los que inicia con una afirmación vaga, debe preguntarse, ¿con qué se va a probar? ¿O cómo se va a probar? Porque también es importante responder si se puede probar. Si estamos ante hechos ocurridos hace mucho tiempo, ¿de verdad se va a poder probar? ¿Cómo? ¿Con qué? Señor fiscal, ¿cuáles son los medios idóneos, pertinentes, con los que usted piensa contar para conocer los hechos? Y si esos medios de investigación le van a permitir llegar al conocimiento de los mismos. Porque si no lo va a poder hacer, creo que no tiene tanto sentido tener una investigación o un caso penal en esas condiciones, ¿cierto? Si partimos de la claridad sobre los hechos y qué cosas se quiere probar y qué se va a conocer en el proceso penal y con qué, sobre todo, el proceso penal no tiene que ser tan complicado. Todo lo demás, todas las otras instituciones, control de plazo, tutela de derechos, prisiones preventivas, en fin, todos los mecanismos o los medios de información, de búsqueda de pruebas y restricción de derechos, y además de tutela de derechos, o sea, de defensa, giran en torno a esto, a los hechos, porque este es el tema central del proceso penal y de la actividad probatoria. Y como les empecé diciendo, no es que la actividad probatoria sea una exclusividad del juicio oral o de la etapa intermedia, sino que empieza desde el primer momento con la denuncia. Bueno, sí, con estas ideas que he querido compartir con ustedes, yo quedo atento a las preguntas que hubiera. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por la ponencia brindada el día de hoy. Ha sido muy concisa, muy dinámica, considero que muy fructífera para el conocimiento de todos los participantes en esta noche del día de hoy. Y a continuación vamos a proceder a la ronda de preguntas, las cuales se han ido registrando a lo largo de la ponencia a través de las diversas plataformas a través de las cuales está siendo transmitida. En ese sentido, eh, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principios sobre los cuales debe regirse la actividad probatoria? Sí, eh, en principio, gracias por la pregunta. El principio más importante del proceso y de la actividad probatoria es el principio de contradicción. Creo que la contradicción es vital y es importante en este binomio proceso y actividad probatoria. Eh, Quien afirma algo debe, quien recibe la afirmación sobre algo debe tener la posibilidad de defenderse o de contradecir. Y aquí hay un problema muy importante con la llamada inversión de la carga probatoria, ¿no? Y es que el contradictorio supone también, eh, supone realismo o supone cierta capacidad de realidad. Quien afirma algo tiene que probarlo. Si si la persecución dice que Juan hizo aquello, yo no puedo esperar
que sobre texto de la inversión de la carga de la prueba, yo tenga que probar, o Juan tenga que probar que no hizo aquello que supuestamente dicen que hizo. Creo que ese es un error de concepto en la inversión de la carga de la prueba y en algunas figuras, como el lavado de activos y delitos de, digamos, complejos, se viene asumiendo de manera repetitiva sin mayor reflexión alguna, ¿no? Decir que son delitos donde se invierte la carga de la prueba y quien afirma algo cree que tiene la libertad absoluta de decir lo que quiere y esperar que la persona que lo recibe o sobre quien se afirma tenga la obligación de negarlo, de oponerse a esa afirmación, me parece de verdad, un tema que es muy peligroso si es que no se entiende la verdadera dimensión de la contradicción o de la carga de la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Como dicen, lo que no existe no se puede negar. Es decir, si el fiscal afirma que alguien hizo algo y si yo estoy convencido de que no lo hice, ¿cómo voy a poder probar algo que no existe? Creo que epistemológicamente también eso tiene un poco, tiene un contrasentido bien fuerte, ¿no? Y hasta cierto punto es absurdo. Pero bueno, y regresando a la pregunta, uno de los principios, y me parece más importante, es el principio de contradicción. Otro principio que también es importante en relación a la actividad probatoria es el principio de la licitud de la prueba, ¿no? Evidentemente no puede haber actividad probatoria al margen de la ley y del contenido esencial de los derechos fundamentales. Y acá viene un problema sobre la prueba lícita o prueba ilícita y la prueba irregular, ¿no? Ya es, creo que por todos conocido que lo que sí puede ser excluido de un proceso penal es aquella prueba que se ha obtenido lesionando el contenido esencial de derechos fundamentales, mientras que las reglas procesales o las actividades regladas en estatutos procesales puede ser subsanado, ¿no? Y no estamos frente a pruebas ilícitas, sino pruebas irregulares. Son estos principios, ¿no? Adicionalmente, hay criterios de necesidad, de pertinencia y de utilidad que, digamos, no forman parte de los principios que he comentado de la contradicción y de la licitud, pero son criterios de menor nivel que sirven para poder establecer o adecuar una actividad probatoria conforme a la regulación del Código Procesal Penal, porque se busca que estas pues sean pertinentes, sean útiles, sean conducentes y sean oportunas, ¿no es cierto? Pero estas características de la actividad probatoria no involucran tanto la concreción de los principios, porque un principio siempre está por encima de otras reglas, ¿no? Y son los principios de contradicción y de licitud los que principalmente envuelven toda la actividad probatoria. Bien, también se ha consultado, doctor, cuál es la diferencia sustancial entre objeto, fuente y medio de prueba, y de ser el caso, si podría dar un ejemplo práctico de ellos. Sí, correcto. En la prueba, bueno, sí, es evidente que estos tres conceptos por lo general se usa de manera a veces automática, ¿no? Usamos medio de prueba para designar al órgano u órgano para designar a la fuente. El medio de prueba es la actividad judicial regulada para introducir al proceso los elementos de prueba. Un medio de prueba, por ejemplo, es la testimonial. La testimonial es un medio de prueba, ¿no? El órgano, el medio puede ser la declaración testimonial de Juan. Es, es la actividad judicial regulada, el medio de prueba. La declaración, el documento, ¿no? Es la actividad judicial. El órgano es la persona a la cual se adquiere el objeto de prueba. Ese es, digamos, eh, el órgano de prueba es la persona a través de la cual se adquiere el objeto de prueba. ¿Y qué es el objeto de prueba? Es importante tener claro que el objeto de prueba es aquello que, digamos, se refiere a los hechos que marcan la imputación.
para poder entender mejor la diferencia entre medio de prueba, órgano de prueba y fuente de prueba, es importante detenernos en qué es el objeto de prueba. ¿Qué es la prueba? El objeto de prueba es todo aquello que forma parte del conocimiento del tema probandum, de lo que se quiere conocer. Entonces, ¿qué se quiere conocer? Los hechos que son materia de investigación. Ese es el objeto de prueba, lo que se busca conocer en un proceso penal. Y lo que se busca conocer en un proceso penal son hechos de relevancia penal. Y son hechos de relevancia penal la muerte de una persona, son hechos de relevancia penal la colusión entre un funcionario público y un particular, son hechos, objeto de prueba, eh, el soborno que ofreció un funcionario público, ese es el objeto de la prueba. Ahora, para llegar a ese objeto de prueba, nosotros tenemos de tres formas: por medios de prueba, órganos de prueba y fuente de prueba. El medio de prueba, como les comentaba, es toda la actividad judicial que se regula para introducir al proceso elementos de prueba. El medio más, digamos, común son las testimoniales. Las actas de verificación, de inspección, son medios para poder introducir al proceso penal la información que va a generar ese elemento de conocimiento de algo. Entonces, ese es un medio de prueba. El órgano de prueba ya tiene que ver con la persona a través de la cual se adquiere la información. Juan Pérez como testigo, ¿no es cierto? El perito es un órgano de prueba. Es la persona a través de la cual se va a adquirir la información. Y la fuente de prueba es todo aquello que permita generar información sobre el objeto de la prueba. Fotos, documentos, videos, son fuentes de las cuales se va a obtener la información. Claro, nosotros podemos ver la relación entre estos conceptos, entre medio, fuente y órgano de prueba. Por ejemplo, la fuente de prueba puede ser un video, pero para que esta fuente de prueba ingrese al proceso penal necesitamos de un medio de prueba. Podemos hablar de la diligencia de visualización de video. Entonces, el medio de prueba dará lugar a la incorporación de la fuente de prueba del video en sí y generará una transcripción que corresponda a la diligencia en sí, ¿no? Entonces, estos son, digamos, los conceptos del medio, órgano y fuente de prueba y su correspondiente diferenciación, pero evidentemente la relación entre ambos es evidente, ¿no? Están interrelacionados, pero sí conviene distinguir o hacer una distinción entre ellos. Siguiente pregunta. Durante su ponencia hizo referencia a los niveles de sospecha. ¿Considera que es coherente con el Código Procesal Penal que doctrinariamente se haya establecido que el nivel de sospecha grave y fundada, actualmente sospecha fuerte, se encuentre por encima del nivel de convicción de la sospecha suficiente en la etapa intermedia? Bueno, gracias por la pregunta. Particularmente no comparto con el desarrollo que la Corte Suprema ha establecido en el Acuerdo Plenario 1/2017 o en la sentencia plenaria casatoria sobre los niveles de sospecha, y particularmente con ese estándar de sospecha que se exige para la prisión preventiva, ¿no? Para la sospecha fuerte para la prisión preventiva y la sospecha suficiente para la etapa intermedia. Estas dos formas de sospecha, que para la Corte Suprema es sospecha, pero como les comentaba, para mí particularmente, no deja de ser una forma de conocimiento de la proximidad del conocimiento respecto de los hechos. Más cerca está la suficiencia que evidentemente la sospecha fuerte. Y es que el juez, el juez, cuando ha redactado el acuerdo plenario, no ha tenido en cuenta lo siguiente, y ustedes lo van a poder verificar cuando revisen, seguramente. Uno de los primeros
Uno de los primeros errores que van a encontrar en ese acuerdo plenario es el uso irreflexivo de la palabra inculpado e imputado, porque para desarrollar los estándares de conocimiento o las sospechas, utilizan en un momento inculpado y en el otro imputado, y no es lo mismo. Inculpado es la persona a la que ya se le atribuye una culpa, una responsabilidad penal al final de una actividad probatoria a nivel de juicio oral. Ese es el inculpado. Y el imputado es aquel a quien se le atribuye la comisión de un hecho en términos abstractos, en términos de hipótesis. Entonces, si vamos a utilizar indistintamente la categoría de imputado y de inculpado para establecer el nivel de conocimiento en un momento y en otro, creo que desde ahí partimos mal, porque no se hace la discriminación adecuada entre quién es inculpado y quién debe ser imputado, y por qué se le llama imputado y por qué se le llama imputado. Aquí ya vemos un primer error, digamos, error técnico para poder ver si es que realmente corresponde la aplicación o la adjudicación de este estándar de conocimiento, de sospecha ya sea fuerte o sospecha suficiente. Pero eh, no concibo o no, digamos, no logro entender cuál es el criterio que el juez, sobre todo porque el legislador no lo ha hecho, el juez ha utilizado para llevar sospecha fuerte, algo que de verdad no tiene más allá que un estándar de conocimiento inferior al de la etapa intermedia. ¿Por qué? Porque el fiscal que emite su acusación es un fiscal que está convencido de que la persona que tiene frente es el autor de un hecho delictivo. Por eso acusa. ¿Qué hace diferente entonces la prisión preventiva de las demás formas digamos, de conocimiento? Y particularmente creo que lo que hace necesaria la prisión preventiva no es la actividad probatoria en relación al hecho objeto de imputación o al hecho objeto de prueba, sino lo que hace necesaria la prisión preventiva es en realidad los peligros, ¿no? Son los peligros de fuga o de obstaculización los que hacen necesaria la imposición de una prisión preventiva y no es tanto el estándar de conocimiento sobre el hecho objeto de prueba. Podría ser, podría ser podríamos estar frente a hechos o una sospecha reveladora, podríamos estar frente a una sospecha suficiente, pero lo que verdaderamente debería determinar la imposición de la prisión preventiva son los peligros de procesal o los peligros digamos, de obstaculización, ¿no? Y de verdad no comparto con que la sospecha fuerte sea un nivel distinto a la formalización, superior a la formalización y superior o menor a a la acusación, porque eso de verdad no logro encontrar armonía en esa afirmación. Entonces, no, de mi punto de vista, no existe armonía en esa afirmación. Es decir, que la prisión preventiva es sospecha fuerte. No hay cómo, no sabes si fuerte es fuerte de los elementos de convicción, el juez está convencido de que es delito, tampoco lo dice el propio juez supremo cuando hace el desarrollo. Si esa sospecha fuerte es en realidad convence, ¿qué tan? Si tenemos que ubicar el convencimiento de un hecho acá y el no convencimiento de un hecho en este otro lugar, ¿qué tan cerca está el convencimiento para dictar una prisión preventiva? Evidentemente no es una certeza, porque si no, no tendría sentido el proceso. Con la prisión preventiva se tendría que condenar y ya está, y ya se acabó el problema. Entonces creo que es una sospecha o reveladora o suficiente, pero que finalmente se condiciona a la existencia de los peligros para hablar de una necesidad distinta, ¿no? Yo considero que lo relevante para la prisión preventiva es, como les dije, los peligros, independientemente de la sospecha que no es la certeza y puede ser la reveladora o puede ser la suficiente.
Cualquiera de las dos sospechas es válida, cualquiera, siempre que se fundamente especialmente los peligros, que es lo que determina si una persona merece o no merece prisión preventiva, compensando lo otro, ¿no? Compensando lo de la evidente, los elementos de convicción. Correcto, doctor. Una pregunta más. En los procesos de colaboración eficaz, ¿considera usted que se está cumpliendo con la etapa de corroboración de las afirmaciones sustentadas por los colaboradores, en rigor con lo dispuesto por el artículo 158 del Código Procesal Penal? Eh, 158 habla sobre la valoración de la prueba. Y bueno, la corroboración en los procesos especiales por colaboración eficaz son distintos a los del proceso penal común, ¿no? Son distintos por aspectos procedimentales y por aspectos valorativos, porque en principio quien valora la prueba en el proceso de colaboración eficaz es el fiscal. El fiscal es aquel que valora la prueba y todo aquello que el colaborador o su aspirante a colaborador le suministra, le entrega. Y, y el colaborador se encuentra en múltiples objetos, ¿no? En este caso, el objeto de prueba es más amplio y la valoración de la información que entrega el colaborador eficaz en realidad busca o tiene las mismas características que el proceso penal común. Es decir, tiene que ser un, un medio que permita conocer lo que está firmando. El problema en la valoración o en la actividad probatoria, en el acto de corroboración de los colaboradores eficaces, viene en uno de los principios que había comentado de relevancia para la actividad probatoria, que es el de contradicción. En los procesos de colaboración eficaz no hay contradicción. No hay contradicción en el proceso de colaboración eficaz. Podrá haber contradicción si es que el fiscal usa esa información o esa prueba de corroboración en otro proceso o en el proceso conexo, porque en el proceso de colaboración eficaz no hay contradicción. La persona delatada, la persona afectada con el testimonio, con los actos de corroboración del colaborador eficaz, no se afecta en el proceso de colaboración eficaz. Se afectará eventualmente cuando la información sea trasladada al proceso donde se encuentra la persona afectada y ahí podrá activar el contradictorio correspondiente. Lo que se traslada de la carpeta de colaboración eficaz o del expediente de colaboración eficaz son actas, pero claro, en este caso, al momento que se traslada la información, el abogado del afectado sobre el principio de contradicción podrá desplegar o podrá activar los mecanismos de control de la información que ingresa a la carpeta o al expediente o al proceso donde se encuentra el afectado para que pueda ejercitar la contradicción. Si se traslada eh, extractos de la declaración, podrá pedir la declaración de de este testigo impropio o de esta persona que supuestamente está afirmando lo que le causa perjuicio a la situación jurídica o a la situación procesal del afectado. Entonces, la valoración en la carpeta de colaboración eficaz es distinta a la valoración que se hace en el proceso donde la persona ve afectada y creo que los mecanismos que tiene para poder cuestionarlos son múltiples, desde exclusiones, ¿no? Exclusión de medios de investigación hasta ampliaciones de las declaraciones donde podrá el afectado
formular las preguntas que considere oportunas. Ahora, algo que me quiero detener en esta pregunta es que el juez puede excluir medios de investigación durante la etapa de investigación. El 55, perdón, el 155 del Código Procesal Penal establece que el juez puede decidir no solamente sobre la admisión de medios probatorios en la etapa intermedia, sino que puede excluir aquellas que sean o que no sean pertinentes y prohibidas por la ley. Entonces, el juez de investigación preparatoria no puede escapar a su responsabilidad de durante la investigación excluir medios de investigación, no solamente pruebas, sino medios de investigación. Entonces, hay una diferencia muy interesante entre esto, medios de investigación y medios de prueba, ¿no? En los medios de prueba, claro, evidentemente su momento de control es de etapa intermedia, pero los medios de investigación, que como decíamos hace un momento, los medios de prueba, o sea, los medios de investigación, es por lo general toda actividad judicial para introducir al proceso penal la prueba. Y esta labor sí está controlada por el juez de investigación preparatoria que lo puede hacer en investigación preparatoria. En la misma razón o en la misma línea que el juez puede disponer o puede ordenar al fiscal llevar adelante ciertos medios de investigación, declaración de testigos, cuando son rechazados por el fiscal. El juez puede ordenar su actuación y los puede también hacer en sentido negativo, es decir, excluyéndolos. Eso sería. Y tenemos unas dos últimas preguntas, doctor. Dice, en algunos despachos fiscales de Lima suelen disponer en la etapa preliminar la diligencia de ratificación de peritos médicos, legistas o peritos psicólogos. ¿Es erróneo dicho proceder? De ser, ¿qué mecanismos o qué base legal podría alegar el abogado defensor para oponerse a dicha diligencia? A ver, para ver si entendí, en algunos dicen que los fiscales disponen la concurrencia de los peritos para declarar en una investigación. Sí, dice, suelen disponer en las etapas, ya sea me imagino, en la etapa preliminar, una diligencia, que es la diligencia de ratificación de peritos médicos, legistas o peritos psicólogos. Entiendo yo que se refiere a las conclusiones, ¿no? De su estudio, ¿no? Ujú. Ya, en este caso, sí, sí está. Miren, en relación a los peritos, a los testigos peritos, el medio de prueba, ¿no? El medio por el cual ellos hablan o ellos informan es por su informe pericial. Y el informe pericial es el medio de prueba. Ellos son el órgano y el medio de prueba es el informe pericial. Si el fiscal dispusiera la declaración testimonial, porque en realidad es una testimonial, no hay diligencia de ratificación, la sola denominación o la sola referencia a la diligencia de reconocimiento ya desnaturaliza este medio que supuestamente tendría una apariencia de ratificación, porque es, como decía, el medio de investigación es una actividad judicial regulada o reglada, ¿no? Si el fiscal dispone la ratificación del perito en una diligencia que la dispuso y que la llamó de esa manera, no estando regulada o no teniendo base legal para que se haga, evidentemente lo que corresponde, lo que cabe es la exclusión de ese medio de investigación. Por eso se menciona el 155, que regula la acta probatoria. 155, numeral 2. De las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o demás sujetos procesales y el juez decide sobre la admisión y exclusión de aquellas que no sean pertinentes o aquellas que no sean reguladas por la ley. Entonces, actualmente
algo similar viene pasando cuando los fiscales, ¿no? Similar a lo que está el caso que me comenta, que es una situación no regulada, ¿no? Que no hay base legal para que el fiscal llame a declarar diligencias de ratificación, no existe esa situación, porque el informe está, ¿no? Es el documento, el informe pericial que tiene la característica de documento, ya está en la carpeta fiscal, está en el proceso. En algunos casos, los fiscales llaman a declarar como testigos a los autores de documentos. Entonces, esto evidentemente es una práctica que ocurre, pero que no está regulada, porque el testigo no es el que hizo el documento. O sea, en el proceso no está en cuestión. Supongamos que hay un documento que se refiere a la ejecución de una obra. Es un informe de auditoría de una municipalidad. No se puede llamar al autor de ese documento para que se ratifique sobre ese documento. Esto es improcedente porque no es objeto del proceso lo que el autor del documento lo hizo. Pero más sabiamente, el 186 del Código Procesal Penal establece que los documentos solo son reconocidos por sus autores. Es decir, si hay duda o cuestiones sobre la autenticidad o la veracidad de un documento, el fiscal puede hacer concurrir a su autor para que reconozca el documento, pero no para que sea un testigo sobre el documento, o no para que se ratifique o rectifique sobre el documento, porque el documento ya está en el proceso. Si el fiscal llama al autor del documento, solo puede ser para que lo reconozca, y así lo dice el 186 del Código Procesal Penal. No existe, así como en el caso por el que se pregunta, ni la diligencia de ratificación para que el perito sea testigo y le ratifique, ni existe la diligencia del testigo sobre un documento porque esas diligencias no existen en el proceso penal. No tienen una regulación judicial, no han sido regulados judicialmente o legalmente. Entonces, el juez puede excluir estos medios de investigación que no siguen una determinada regla que habilite su actuación. Las actividades o el fiscal puede desenvolverse y disponer solo aquello que la ley le permite hacer. El fiscal quiere llamar a declarar a un testigo, puede llamar a declarar a un testigo. El fiscal quiere reconocer un documento por su autor, puede hacer el reconocimiento. Pero el fiscal no puede hacer declarar como testigo al autor de un documento porque no hay ley que prevea esa situación. Por el contrario, la ley solo ha previsto que los documentos solo pueden ser reconocidos por sus autores. Reconocer. Y dice, se reconozca siempre que sea necesario. ¿Y en qué radica la necesidad de un reconocimiento de documento? Si es que pues se cuestiona la veracidad del documento. Si un abogado dice ese documento es falso, se llamará a su autor y dirá, yo lo hice, yo lo firmé, yo puedo dar fe que ese documento es verdadero. Solamente para eso. Pero vemos pues que hay una desnaturalización de la actividad probatoria o la actividad investigativa, ¿no? Probatoria, investigativa, viene siendo una combinación de conceptos. Eso sería mi respuesta. Bien, doctor. Y la última pregunta es, ¿con qué mecanismos cuenta el abogado defensor ante la denegatoria de actos de investigación o medios de prueba por parte del representante del Ministerio Público por no ser considerados como pertinentes, conducentes o útiles? Bueno, gracias por la pregunta. El 331, si no me equivoco, del Código Procesal Penal prevé que el abogado puede postular actos de investigación. Eh, cuando el Ministerio Público, cuando el Ministerio Público no acepta los actos de investigación propuestos por el abogado puede acudir ante el juez de investigación preparatoria para que éste actúe u ordene al fiscal actuar los medios probatorios propuestos por la defensa.
no es una tutela de derechos, sino es una solicitud al juez de actuación de medios de investigación, ¿no? Claro, evidentemente involucra la afectación del derecho a la contradicción, que es un principio fundamental o básico de la actividad probatoria, la contradicción. Entonces, el abogado que sufre la restricción de probar o de actuar medios de investigación puede acudir al juez de investigación preparatoria para que éste pueda verificar si es que estamos ante un medio de investigación que es útil, pertinente y conducente y que sobre todo tiene relación con el objeto de prueba. Igualmente, si el abogado considera que el fiscal en la investigación está disponiendo actos de investigación impertinentes o inconducentes, puede pedir al juez de investigación preparatoria que controle esas actuaciones y que deseche o que anule esas actuaciones por impertinentes e inconducentes. Esta misma posibilidad sirve para lo contrario, es decir, para proponer y para excluir. Entonces, sí es posible buscar vía tutela, vía, digamos, vía control judicial, la protección o la promoción de esta actividad de defensa, ¿no? Esta contradicción. El contradictorio debe ser absoluto, ¿no? En un contexto de igualdad de armas. Correcto, doctor. Nuevamente muy agradecidos por la ponencia que nos ha dado el día de hoy. De parte de todo el equipo de Blering y Abogados, reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos que nos pueda acompañar en futuros eventos jurídicos que estaremos organizando próximamente. Bueno, más bien a ustedes las gracias y ha sido para mí un placer conversar con ustedes sobre un tema bastante, digamos, controvertido, que es no solamente el proceso penal, sino también, digamos, la actividad probatoria que dentro de este proceso penal se desenvuelve. Agradecer nuevamente la invitación a todo el equipo y gracias por el espacio. Sí, asimismo, doctor, queríamos compartir con usted eh, este certificado de reconocimiento por la disertación brindada el día de hoy. Y es un certificado de reconocimiento otorgado al doctor Espiz Pelayo Beteta Amancio por haber participado en calidad de ponente en el primer Congreso Multidisciplinario Nacional e Internacional en Derecho, disertando el tema Proceso Penal y Actividad Probatoria, evento realizado vía online, en vivo, mediante la plataforma Zoom y Facebook Live. Chiclayo, 8 de junio de 2025. Muchas gracias a todo el equipo de Bleren y abogados por por la consideración y el documento expedido. A usted, doctor, muchísimas gracias. Gracias, estamos en contacto para cualquier otra conversación que gusten. Permiso, me desconecto. Buenas noches. Permiso. Hasta luego.